Bueno, continuando con otro tema de cálculo diferencial, vamos a hablar sobre derivación implícita. Esto concorda al trabajo social de refuerzo académico, un compromiso de todos para con los estudiantes del programa de Ingeniería Industrial de la Universidad de Pamplona en las diferentes áreas de aprendizaje. Entonces, primero vamos a definir un poco de qué vamos a hacer los ejercicios en este momento. Primero, para aclarar qué es una función implícita, se trata de una correspondencia o una función que está definida en forma implícita, cuando no aparece despejada la variable a la que estamos destinada a la derivación, sino que está relacionada con otras y viene dada por una ecuación de dos incógnitas, cuyo segundo miembro es cero. Ahí sí hay diferentes derivadas en las que vamos a ver que están igualadas a cero y no tenemos una función destacada o una función eh, definida para cuál empezar a hacer la derivación. Entonces, primero vamos a hablar de que en estos casos hemos venido haciendo derivación explícita, en la que ya tendríamos una derivada como tal definida, que en este caso sería la derivada de y con respecto a x, ya que, como vemos en el primer ejemplo, y es igual a 3x al cuadrado menos 5x más 2. Entonces haríamos la derivada muy sencilla, ya que podemos derivar término a término. Ahora vamos a explicar cómo sería una derivada implícita, en la que, como vemos, y no está despejada, sino que está mezclada como tal en la función. Entonces, en este caso tendríamos que derivar parte por parte y después despejar de acuerdo a la derivada que estamos haciendo, que en este caso sería de y. Derivaríamos y y definiríamos que es de acuerdo a esa con lo que vamos a ver más adelante. Después derivaríamos menos 3x al cuadrado más 5x menos 2, tal cual como ya lo veníamos haciendo. Y con esto empezaríamos a diferenciar cuál sería la derivada que estamos trabajando al despejar la derivada de y con respecto a x. La derivada tiene una notación. En este caso veníamos sabiendo que ya fuera y o f de x, era con respecto a una función o a un reflejo de la función que estábamos derivando. Entonces, en este caso podemos definirlo como y' o f' de x y sale una nueva notación en la que nos dicen de y con respecto a x y se define como lo vemos en pantalla. Entonces sería de y sobre de x. Ahora, como tal, la función implícita es una técnica que se aplica a funciones definidas implícitamente. Esto es a funciones definidas por una ecuación en que la y no está despejada. La ventaja de este método es que no requiere despejar para encontrar su derivada, pero lo hacemos para entender que es como tal qué es lo que estamos derivando. Entonces, para conseguir una derivada determinada con respecto a x, como ya lo habíamos dicho con la notación de y sobre x, primero se derivan ambos miembros de la ecuación con respecto a x, tomando en cuenta en todo momento que y es función de x y por consiguiente al tener que derivar y con respecto a x hay que aplicar la regla de la cadena. Finalmente, despejar la función la que estamos derivando, en la cual sería de y con respecto a x.
La definición que tenemos en pantalla podemos expresarla entonces. Dice, cuando en una función de dos variables se requiere obtener la derivada de una de ellas con respecto a la otra, entonces suponemos que hay una función f de x, y. Es diferenciable y que la ecuación f de x, y va a ser igualada a cero y la vamos a definir como y y como x. Funciones diferenciables una de la otra. Entonces, en cualquier punto donde lo parcial de la función es con respecto a y es diferente de cero, se tiene que. Y hay una expresión en la que nos dice que la derivada de y con respecto a x va a ser igual a menos la función de x sobre la función de y. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que la derivada que nosotros vamos a hallar implícita, que está igualada a cero, va a ser inversamente proporcional a la función de x con respecto a y. Eso es lo que quiere decir como tal esa expresión y nos define muy, ¿cómo decirlo correctamente? La descripción o el procedimiento que nosotros estamos haciendo. Y esto conlleva a que si hacemos correctamente la derivada, podemos encontrar su inversa por medio de la función de x que está sobre la función de y. Las derivadas implícitas requieren diferentes pasos o puntos que tienen que cumplir. Entonces, por ejemplo, vamos a destacar 5 puntos principales. El primer punto sería, si hay denominadores, hay que multiplicar ambos miembros por sus denominadores a fin de eliminarlos. El segundo sería eliminar los paréntesis, aplicando la propiedad distributiva si es el caso. En el tercer punto sería agrupar los términos con respecto a uno y los otros términos en el otro miembro. En este caso, como sabemos, vamos a tener mezclada en la función los factores x y y. Como lo vemos acá, entonces vemos que la función es de x y de y están completamente mezclados, tanto x como y. Entonces, derivaríamos y los separaríamos por el paréntesis ya que estamos igualados a cero. El cuarto punto sería sacar un factor común para simplificar la ecuación y el quinto punto es para dividir el factor de y con respecto a x. Entonces, todo esto consiste en simplificar la ecuación para poder llevarlo a su conclusión matemática y de este modo tener más claro el proceso que estamos desarrollando. Como ya sabemos, ahora estamos hablando de una variable dependiente y una variable independiente. Entonces, debido a esto, las funciones como van a estar entre sí correlacionadas, vamos a tener diferentes representaciones en funciones explícitas. Y como la clase como tal es tratar de llegar a la derivación implícita, es despejar siempre el factor que vamos a trabajar. Entonces un ejemplo sería x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1, el cual vamos a desarrollar más adelante. Entonces la derivación implícita nos ayuda a encontrar su derivada implícita por parte en relaciones como esa. Entonces, esto se logra al usar la regla de la cadena y considerarla como una función implícita de x. Y de este modo llegar a un resultado completo, como ya lo hemos dicho, por regla de la cadena y por medio de la derivada que vamos a ir representando en los siguientes ejemplos para entender más a fondo este concepto. Entonces, como tal, para resumir antes de empezar con los ejercicios, la derivada implícita o derivación implícita son derivadas de aquellas funciones donde la variable dependiente no está despejada. Por lo general, en este cálculo se utiliza la variable y,
pero puede ser reemplazada por cualquier letra que se considere la variable dependiente con respecto a una variable independiente. Entonces, cabe destacar que la x también puede ser reemplazada por cualquier letra, pero se trabaja comúnmente con y y con x, son las más conocidas. Y por otro lado, en las derivadas algebraicas, que será un tema más adelante, se presenta lo mismo, pero ya un nivel más adelante, podríamos decirlo. Entonces serían las algebraicas, las trigonométricas, las inversas, logarítmicas, exponenciales y de orden superior, que estarían basadas en las mismas variables, pero ya con un nuevo diferente de comprensión y por ende sus derivadas tienen diferente análisis. Entonces, eh, como tal, la función implícita es para encontrar esa nueva forma de ver la variable dependiente sobre la variable independiente respecto a ella. Sería derivada de y, en este caso, sobre la derivada de x, con respecto a la derivada de x. Ahora vamos a hacer unos ejemplos para entenderlo mejor. Entonces, el primer ejercicio va a ser 5x al cuadrado más 3 igual a 2y al cubo más 5. Entonces, primero vamos a derivar parte por parte. Vamos a derivar el primer término, 5x al cuadrado. Vamos a bajar el exponente y lo multiplicamos por 5. 5 por 2, 10. Y le restamos 1 al exponente. Entonces, 10x más la derivada de un número es 0, entonces no la vamos a poner. Igual a la derivada del segundo número, que va a ser 3, lo bajamos, lo multiplicamos por 2, 3 por 2, 6, por y le restamos 1 al exponente, que va a ser 2, más otra variable que va a ser 0. Entonces, como nosotros derivamos esto con respecto a y, tenemos que explicar que esto es con respecto a y. Entonces vamos a poner su respectiva notación de y respecto a x. Ahora, como esto es lo que nosotros queremos hallar, lo vamos a despejar de la ecuación, lo cual nos dice que al despejarlo, esto que está multiplicando lo pasaríamos a dividir. De y con respecto a x, esto quiere decir la derivada de y con respecto a x va a ser igual a 10x sobre 6y al cuadrado. Y esta sería la respuesta. La derivada de y con respecto a x nos daría igual a 10x sobre 6y al cuadrado. Y esta sería la respuesta de este ejercicio. Ahora, con otro ejemplo, un poco diferente, pero del mismo nivel. En este ejemplo, vamos a resolver la ecuación 6x menos 2y igual a 0. Entonces, como vemos, ya no tenemos nada del otro lado del igual. Entonces, vamos a proceder igual que acá. Primero derivamos el primer término. Entonces, la derivada de 6x, que es una multiplicación entre una constante y una variable, nos da la constante 6 menos la derivada nuevamente de una constante por una variable es una constante, pero en este caso, como estamos derivando con respecto a x, tenemos que poner la notación. Entonces, la derivada de esto nos daría 2 por la notación, que sería de y sobre de x.
igual a 0. Nuevamente vamos a despejar. Como vemos, todo este término está negativo, lo podemos pasar al otro lado positivo. 6 igual a 2 veces de y sobre de x. Y ahora este 2 que está multiplicando lo podemos pasar a dividir, lo cual nos da de y con respecto a x va a ser igual a 6 medios, que sabemos es lo mismo que tener de y sobre de x igual a 3. Y esta sería la solución del segundo ejercicio. Ahora, para un ejercicio un poco más complicado. Ejemplo 3. En este ejemplo, vamos a hacer esta función. 5x al cubo menos 2y al cuadrado igual a 15. Y ahora, lo primero que vamos a hacer, derivar nuevamente el primer término, que vamos a bajar vamos a bajar la potencia, lo multiplicamos por el 5 y le restamos 1. 5 por 3, 15. X y 3 menos 1, 2. Menos. Bajamos nuevamente el denominador, 2 por 2, 4. Le restamos 1y. Y nuevamente, como estamos derivando con y, tenemos que poner la notación. Pero como ya lo habíamos visto en la teoría, podemos poner una nueva notación que significa exactamente lo mismo. Entonces, vamos a utilizar y', que nos va a indicar que es la derivada de y con respecto a x de esta función, igual a la derivada de una constante que va a ser 0. Ahora, vamos a despejar. Todo este término nuevamente está negativo, lo podemos pasar al otro lado positivo. Y 15x al cuadrado lo vamos a dejar de este lado. 15x al cuadrado va a ser igual a 4y por y'. Positivo porque pasa al otro lado a sumar. Y ahora nuevamente tenemos que despejar este término, y'. 4y está multiplicando, lo pasamos al otro lado a dividir y nos da que 15x al cuadrado sobre 4y va a ser la derivada con respecto a x de y que estábamos buscando. Y esta sería la respuesta nuevamente de esta función. Ahora, por último, para hacer un ejemplo más complicado, para entenderlo por completo, ejemplo 4, vamos a desarrollar un poco más complejo. Entonces, 2x al cuadrado más 3xy más y al cuadrado igual a 5. Entonces, lo primero que vamos a hacer, derivar el primer término. 2x al cuadrado. Bajamos el exponente, lo multiplicamos por 2 y nos da 4x, porque le restamos 1 al exponente. Más, como vemos en este caso, tenemos 3xy. Y como estamos derivando cada variable por separado, esto lo vamos a considerar, o bueno, no lo vamos a considerar, está acá, es una multiplicación. Entonces, podemos derivarlo por medio de la regla de la cadena. Entonces, vamos a hacerlo por separado en esta parte, en la cual nos dice 3xy. Y vamos a utilizar la regla, que nos dice que p, que vamos a tomar como la primera función, por s', que vamos a tomar como la segunda, más s por p'. Y vamos a tomar 3x, como p y y como s. Entonces, ¿cómo sería su derivada? Primero, el término 3x sin derivar. 3x por
el segundo término derivado. La derivada de una variable es 1, entonces no lo vamos a poner. Pero como acabamos de derivar y estamos en regla, estamos utilizando regla de la cadena para derivarlo, y en este caso es implícita, tenemos que poner la notación y' más s, que sabemos es y, sin derivar. Como no está derivada, no ponemos la notación, por la primera derivada. La derivada de 3x vendría siendo 3. Entonces, al hacer la multiplicación, podemos poner que este término es 3y. Y esta sería la solución de la regla de la cadena para este término. Entonces, esto lo vamos a poner en esta parte, que nos dice que va a ser 3x y', que significa derivada de y con respecto a x, más 3y más, nuevamente seguimos con la derivación, bajamos el exponente y le restamos 1, 2y normalita, y como vemos es una derivación de y, ponemos la notación y' igual a la derivada de una constante, que va a ser 0. Ya tenemos como tal la derivación de este concepto. Ahora vamos a pasar a simplificarlo y a despejar y', derivación de y con respecto a x. Entonces, vamos a pasar los términos que no tengan y' al otro lado del igual. 4x más 3y igual a menos 3x y' menos 2y y'. Como vemos, ya lo hemos separado. Ahora vamos a utilizar los términos que, como vemos, son similares, entonces podemos sacarle un factor común de este lado del paréntesis. 4x más 3y va a ser igual a, abrimos paréntesis, menos 3x menos 2y, factor común de y'. Y todo esto lo podemos pasar a dividir. Y nos queda como tal, menos 4x más 3y sobre 3x menos 2y igual a y'. Como sabemos, y' significa exactamente lo mismo que esta notación de y sobre de x, que significa la derivada de y con respecto a x. Y esta sería la solución final, ya que ya habríamos terminado la derivación completa del ejercicio y hubiéramos separado la descripción de la implícita, que es la derivada de y sobre la derivada de x representada por y'. Y con esto terminaríamos los ejemplos de... Ok, entonces, como vimos en los ejemplos que ya teníamos hechos, que ya habíamos desarrollado, podemos darnos cuenta de que la derivación implícita es muy sencilla y que podemos resumirlo en estos dos términos. La derivación explícita se hace por separado de la implícita, aunque se hacen en la misma función, y se van despejando de acuerdo a lo que vamos necesitando al final del ejercicio. Hicimos tres ejemplos muy sencillos, pero que, como ya lo habíamos dicho, va a expresar perfectamente lo que es la derivación implícita. Consiste continuamente en ver las dos funciones, que una dependiente y otra independiente, completamente fusionadas en la función, y tenemos que derivar con respecto a una y hallar
la forma de despejarla y así poder encontrar la solución de la derivada implícita. Muy parecida a la derivada explícita, pero es como si empezáramos desde un punto anterior, ya que en la derivada explícita la función, como vemos en pantalla, y ya estaba despejada y no estaba acompañada de ninguna otra variable o número para que tuviéramos que derivar esa función. Entonces, lo que verdaderamente tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer derivadas implícitas es eh, la forma de despejarla sin necesidad de afectar la función. Y esto se hace por medio de eh, la derivación con las reglas anteriores que ya habíamos entendido, como la regla de la cadena y derivación por partes, entre otras. Y con eso terminaría ya la explicación del tema de derivación implícita. Gracias.